Uno de los elementos e instrumentos que ha intentado contener el riesgo nuclear en el mundo tras aquellas desastrosas y horrorosas experiencias que acompañaron el fin de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos en la historia los ataques a Hiroshima y Nagasaki. Es un instrumento que ha buscado precisamente contener este riesgo, como el Tratado de No Proliferación Nuclear. Sin embargo, con estos distintos focos de conflictos que existen en el mundo, pareciera que eso ha quedado un poco en letra muerta. Por eso seguimos en esta conversación, en este análisis con el señor Leancy Clemente, ingeniero nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts y presidente del grupo Archicentro, para que, señor Clemente, usted nos pueda dar o brindar un panorama sobre principalmente cómo está el riesgo nuclear en el mundo ahora con la activación de este conflicto que estaba inicialmente en las sombras, pero ahora ha salido a la superficie en el Medio Oriente, acompañado además del conflicto ruso-ucraniano, que ya adelantaba grandes temores para la comunidad internacional por el uso precisamente de armas nucleares. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que la energía nuclear se está utilizando en el mundo de los años 50, ¿no? La energía nuclear, desde el punto de vista pacífico, se utiliza para reactores nucleares, eso que vemos, para producir electricidad. Japón y Francia, dos países del primer mundo, producen el 70% de la electricidad de la energía nuclear. En los Estados Unidos, un 20%, etcétera. O sea, que la energía nuclear con uso pacífico tiene un uso muy extendido y lo va a seguir teniendo en vista de dos factores. Uno, los, 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 los combustibles fósiles producen CO2, producen gases de efecto invernadero y ya no pueden seguir siendo utilizados de esa manera, por lo menos para producir electricidad. La otra cosa es que una gran diversidad de aplicaciones de la energía nuclear se utiliza para agricultura, medicina, ganadería, industrial, es inconmensurable. En lo que se refiere a la parte bélica, el inventario de bombas nucleares en el mundo es inmenso. Rusia tiene 5.300 bombas nucleares, ojivas nucleares. Estados Unidos tiene unas 4.000 y tantas, sumadas a la de Francia e Inglaterra, que es la OTAN, los igualan en ese número. Pero eso súmale que la India tiene bombas nucleares y Pakistán, después que se dividió la India, que se creó Pakistán, en el medio quedó un terreno, un espacio que se llama Cachemira, viven peleando por eso toda la vida, y entonces son enemigos. La India recibió bombas nucleares de Estados Unidos e Inglaterra, entonces Pakistán creó su propia bomba nuclear. Luego viene el programa nuclear de Israel, que ha sido apoyado por los Estados Unidos. Tiene nadie sabe, pero yo calculo 200 300 bombas nucleares. Luego vienen los programas nucleares de Corea del Norte, que debe tener ya bombas nucleares, e Irán. Ese es el concierto bélico nuclear que hay en el mundo, el inventario. ¿Qué es lo que pasa? Los Estados Unidos, en la época de Ronald Reagan, crearon lo que se llama el SALT, que era el acuerdo para desnuclearizar. Eso no fue más que agarrar cuánto tienes tú, cuánto tienes yo, cuánto tengo yo. Entonces empezaron a disminuir la cantidad de ojivas nucleares que tenían. Eso se renovó y se renovó y se renovó. Y en el comienzo de este año se venció el último que habían firmado. Ahorita están en discusión. Pero fíjese, ese acuerdo que se va a firmar en cualquier momento entre Rusia y los Estados Unidos baja a 800 ojivas nucleares que están divididas entre ojivas nucleares en submarinos, en tierra y en lanzadores, pero 800 bombas nucleares. Si con 100 bombas nucleares acabamos con el mundo. Bien, entonces esos acuerdos nucleares para mí son como una especie de saludo a la bandera. Luego tenemos el problema de Ucrania, de Rusia y Ucrania. Rusia ha venido amenazando el uso de bombas nucleares. Lo que pasa con Rusia es que yo soy militar, yo soy capitán de la Marina retirado, de aquella Marina, y entonces uno ve la cuestión desde el punto de vista bélico. Rusia pensó que eso era un paseíto, y como decimos en Venezuela, el muchacho se lo contestó. Ya llevan 4 años. Rusia ha perdido ingentes cantidades de dinero, personal militar, etcétera. Esa es una guerra muy cara. Hay que alimentarlo, combustible, armamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven?
Y entonces, a mí, yo tengo temor de que como es un proyecto personal de Putin, ya dejó de ser un proyecto nacional para convertirse en un proyecto personal de él, él, visto que no puede ganar esa guerra, va a echar mano de una bomba nuclear. Es una posibilidad y Dios quiera que no se dé. La otra cuestión es que Israel vive amenazado. Ahmadinejad, que fue el presidente de Irán en el año 80 y tanto, en el 90 y tanto, dijo, el primer día que tomó posesión, dijo que Israel había que desaparecerlo. ¿Sí? Entonces, cuando un país con posibilidades de tener bombas nucleares amenaza no solamente de atacar, sino de desaparecer a otro país, entonces las luces rojas se prenden y, por supuesto, el otro país tiene que defenderse y se va a defender con todos los medios que tenga. De manera pues que ese riesgo está ahí latente, ¿verdad? No me gusta predecir, no quiero ser un profeta de este tipo de cosas, pero eso va a estar ahí latente. Hasta que, quién sabe cuándo, porque ese problema que tiene Israel con, con Irán, yo no le veo una solución pronta. Ahorita ya entró al poder el hijo del puesto presidente y aparentemente es más extremista que el papá. ¿Sí? El problema de Ucrania sigue latente. Rusia quiere llegar a un acuerdo de paz, pero quedándose con lo que se robó ahorita. Ucrania no lo va a aceptar. Entonces, en términos generales, el escenario nuclear está latente, hay que tener cuidado con él, hay que seguirlo observando, porque la energía nuclear, como se utilizó en Hiroshima y Nagasaki por los estadounidenses contra Japón, fue un gesto desesperado. Japón no se quería rendir, invadir Japón, porque los americanos estaban en las islas, pero invadir el terreno firme de Japón iba a costar 500.000 vidas calculadas de los americanos. ¿Sí? Y entonces se lanzaron esas dos bombas para evitar eso. Entonces la energía nuclear desde el punto de vista bélico ha sido utilizada en términos desesperados. Por eso es que hay que seguir observando el escenario. Y Dios quiera. qué importante además, señor Leanzi, que para estos temas tan trascendentales en la agenda internacional, todo lo que tiene que ver con la seguridad y defensa, esas discusiones vengan acompañados de análisis como esto, y por eso yo le quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde, por brindarnos sobre todo claridad, porque es importante hacer este trabajo pedagógico con la gente para que entienda todas las variables que están inmersas y que crean dinamismo, ¿no?, en este conflicto. No, el problema de la energía nuclear es que su origen es dos bombas nucleares. Y entonces realmente no ha logrado nunca lavarse la cara. Entonces cuando uno habla yo me acuerdo cuando estudiaba energía nuclear en Boston, que yo vivía en Boston, yo no le decía a la gente que estudiaba energía nuclear en el MIT, porque te arrinconaban, la gente te arrinconaba. Yo decía, no, yo estudio energía electrónica, porque el tema verdaderamente no, y gracias a este tipo de programas de ustedes que son pedagógicos, la gente puede tener una mejor percepción de los usos pacíficos, y por eso fue que me refería a ellos cuando empezamos esta sección. ¿Verdad que te agradezco la invitación y siempre estoy a la orden para ustedes? Muchísimas gracias a usted por el tiempo, por esta explicación tan diáfana y, como usted muy bien ha dicho, tan pedagógica. Ha sido un placer escucharle y seguramente la audiencia que nos ve, que nos acompaña cada domingo allí en casa, también está muy complacida de haberle escuchado. Ha sido un placer. Gracias. Conversábamos, amigos, con el señor Leanzi Clemente. Él es ingeniero nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts y vicepresidente del grupo Archicentro. Allí tenían una explicación muy detallada de lo que significa el programa nuclear iraní, los principales riesgos, esos riesgos a los que aducen Estados Unidos e Israel, y sobre todo la diferencia, esto muy importante, entre el uso civil de la energía nuclear y el uso con intenciones militar para desarrollar precisamente bombas nucleares. Esperamos que este análisis, que esta explicación haya sido de su provecho. Como siempre le comento, puede ir también a nuestro canal de YouTube. Allí puede buscar programas anteriores que están relacionados con este conflicto y con otras cuestiones que también son importantes para la agenda internacional, para entender cómo se va desarrollando el mundo. Por cierto, hay un programa que hicimos hace algún tiempo con el señor Leanzi hablando precisamente del riesgo nuclear, un asunto que ocupa uno de los principales lugares de la agenda internacional. También
Como siempre le invito, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, Ampliamente GB. Ha sido un placer como siempre, agradeciéndole su sintonía. Me despido de ustedes deseándole una muy feliz tarde.